Vamos a regresar, hermanos, si me ayudan, por favor, en el segundo libro de los Reyes. La vez pasada me había tocado compartir, si recordarán, acerca del rey Josías. Y esta es la segunda parte, que fue un rey que siguió el propósito de Dios. Y interesante y a la vez tristemente, fue el último rey piadoso que estuvo en Judá. Después del rey Josías vienen otros reyes que están apartados de Dios y cometieron abominaciones, y entre eso idolatría y desobediencia, ¿verdad? Y llevaron al pueblo al pecado también. Entonces Josías fue el último rey piadoso que gobernó en Judá. Y nuestro pasaje clave va a ser, como les dije, en el segundo libro de los Reyes, ahora del capítulo 23, del versículo 16 al 18. Dice así, la palabra del Señor dice: Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos del sepulcro, de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Versículo 17. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Como pequeña introducción, sí que se ha comentado algún ejemplo, y es acerca de una persona que había sido contratada en un corporativo muy grande como recepcionista, pero como recepcionista personal exclusivamente del director del corporativo. Y la descripción de puesto de esta persona era que iba a recibir sus llamadas, iba a atender su agenda, iba a llevar, a archivar toda la documentación de este director. En pocas palabras, únicamente iba a atender todas las actividades del director, iba a reportar exclusivamente al director, ¿verdad? Del corporativo que les menciono. Y cuando esta persona, inclusive el director mismo, la entrevista, ¿verdad? Y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a hacer estas cosas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Únicamente tu función va a ser reportar a mí, le dice. Nada más. No necesito que hagas ni atiendas a nadie más. Dice, otro detalle, le dice este director: continuamente tengo que salir y reunirme con las otras empresas del corporativo que están fuera del país, lo que significa que algunas veces voy a durar inclusive más de una semana fuera, o casi el mes fuera, ¿verdad? Le dice. Entonces, le dejen claro eso, y le dejen claro que únicamente tiene que atender todo lo concerniente a lo que es del director, ¿verdad? Su agenda, sus llamadas, etcétera. Todo lo que es únicamente acerca de él. Y en el primer viaje que este director tiene que salir, empieza bien esta persona, haciendo la función como recepcionista o asistente, vamos a decir. Pero los que estaban cerca, otros gerentes, vamos a decir, que siempre tienen la iniciativa a veces, le piden de favor, ¿verdad? Que si les puede sacar copias, y al día siguiente o a la semana le piden otras cosas, como que por favor entregues esta correspondencia al departamento X, al departamento de calidad o así, almacén. Entonces cuando llega el director, encuentra a su asistente haciendo otras funciones, ¿verdad? Y llega y no la encuentra. Bueno, posiblemente esté en el baño, o posiblemente esté en su descanso, ¿ves?
Pero cuando llega su asistente le pregunta que si dónde estaba. Es que tenía que estar sacándole copias de un manual al gerente de calidad. Y le dice, a ver, vamos a revisar cómo va, qué llamadas he recibido, ¿verdad? Vamos a revisar mi agenda, cómo estoy. Y no tenía en orden muchas cosas esta persona, ¿verdad? Porque le dedicó tiempo a otras cosas. Entonces le dice este director, mira, te voy a dar otra oportunidad, le dice, porque no estás haciendo la función para la que te contraté. Le dice, estás haciendo cosas que no te pedí que hicieras. No ese es el propósito por el cual te contraté, le dice el director. Estás lejos del propósito para el cual yo te puse en esta posición. Y es algo a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que Josías se da cuenta que siguió el propósito de Dios. Y a manera de contexto voy a revisar de manera rápido lo que vimos la vez pasada. Y habíamos comentado que el abuelo de Josías fue el rey Manasés, que fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? En este mismo segundo libro de Reyes, pero en el capítulo 21, nos habla acerca de cómo fue Manasés. En los versículos 1 y 2 nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Trajo idolatría. Ezequías, el rey antecesor a Manasés, había erradicado la idolatría y Manasés revive todo lo que era concerniente a la idolatría. Jehová vamos a decir, le da un aviso acerca de que tiene que arrepentirse de lo que está haciendo, lo ignora y cae preso todo el pueblo de Judá en Babilonia. De hecho, se llevan a Babilonia al rey Manasés y es allí donde el rey Manasés se arrepiente. Y Dios, en su infinita misericordia, lo perdonó. Ok, muere el rey Manasés y luego viene su hijo, el rey Amón, y este sí también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero el rey Amón no se arrepintió del mal camino en el que no solamente iba él, sino que también en el mal camino que llevaba todo el pueblo de Judá. El rey Amón fue el padre del rey Josías, y cuando muere el rey Amón, viene el rey Josías, ¿verdad? A una temprana edad de 8 años. Como leímos en el capítulo 22, los versículos 1 y 2, dice que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años reinó. El versículo 2 nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Fue un rey piadoso el rey Josías. El libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, también nos habla acerca de los hechos del rey Josías y de los reyes que les mencioné. En el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, del versículo 3 al 7, nos habla acerca de cómo él comenzó. Dice que en el 8º año de su reinado, ya para entonces él tenía 16, siendo un joven, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. En el 8º año, él tenía apenas 16 años cuando él tuvo interés en buscar a Dios, ¿verdad? Porque tenía como ejemplo a David, el rey David. Ya en el año 12, pues él tenía 20 años y fue cuando comenzó a tener la iniciativa de eliminar la idolatría que había en Judá. Eliminar los lugares altos que estaban dedicados a Baal y a Acera, en destrozar los altares de incienso, todo eso que ya habíamos comentado, los pilares del sol, esos eran los famosos altares de incienso, pilares de sol. Pero hasta entonces el rey Josías todavía no había sido confrontado con el libro de la ley, sino que fue a la edad de 26 años cuando el rey Josías conoce el libro de la ley y todo comenzó cuando él da las órdenes al escriba, cuyo nombre es Safán, y al sacerdote Hilcías, que tienen que remodelar el templo, la casa de Jehová. Y es ahí, en esa remodelación, cuando encuentran el libro de la ley.
Cuando el escriba le lee al rey Josías el libro de la ley, y al escuchar que los mandamientos y los estatutos del libro no se estaban siguiendo, que el pueblo estaba en pecado, al rey le dolió en su corazón, y como una muestra de dolor o de humillación delante de Dios, él rasga sus vestiduras, ¿verdad? Como era común en el pueblo hebreo. Y eso es lo que mueve al rey Josías a enviar al escriba y al sumo sacerdote a que pregunten con Jehová cómo se encontraba el pueblo delante de Dios, pero cómo se encontraba también él, ¿verdad? Y en ese mismo capítulo 22, del versículo 14 al 20, nos habla de que la respuesta de Jehová fue la siguiente, ¿verdad? Que traería sobre los moradores de ese lugar, o sea, con el pueblo de Judá, todo el mal que mencionaba o todo lo que le leyeron del libro de la ley, todo ese mal vendría sobre los moradores de Judá a causa de su desobediencia, a causa de su idolatría. Pero, y también se lo comentan a Josías, pero que daría misericordia al rey de Judá porque escuchó las palabras de este libro y su corazón se humilló delante de Jehová. Eso fue lo que vimos en el capítulo 22. Ahora vamos a entrar al capítulo 23. Y lo que va a pasar en este capítulo 23 es que el rey Josías va a continuar con las reformas en el pueblo de Judá. Pero me estoy refiriendo a las reformas que había acerca de la idolatría. Y leyendo el versículo 4, estamos en el capítulo 23. Dice que entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. El rey dice, bueno, hay mucha idolatría en el pueblo de Judá, hay mucho que limpiar, y él se da la tarea y organiza al sumo sacerdote y a los sacerdotes del segundo orden, y les da la orden, ¿verdad? ¿Sabe qué? Me sacan todos los utensilios del templo de Jehová, pero los utensilios que habían sido dedicados para Baal y para Acera, los principales dioses que adoraba el pueblo, ¿verdad? Y luego en el versículo 5 continúa diciendo que y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Quiero recalcar esa parte donde dice que también destruyó y quemó todo lo que tenía que ver inclusive con los signos del zodiaco, por si hubiera alguien que no ha nacido de nuevo y piensa que no es malo, pues sí, es idolatría, los signos del zodiaco, y tiene mucho que podríamos decir acerca del signo del zodiaco, pero simplemente nos limitaremos a decir que es idolatría y no le agrada a Dios eso, ¿verdad? Y es interesante también que el rey Josías, como acabamos de leer, mandó a sacar los sacerdotes idólatras, ¿verdad? Ahora recordemos que el rey Manasés, que fue el antecesor, se había arrepentido de su vida de pecado y empezó a quitar algunas cosas, pero como que no quitó todo, ¿verdad? Como que le faltó hacer algo más fuerte ahí, ser más enérgico, porque todavía habían sacerdotes idólatras. Dice el versículo 7 que además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. El pueblo de Judá estaba sumergido en una idolatría, en un desvío total, estaban perdidos totalmente en la idolatría, estaban desviados de
del camino hacia Jehová, el Dios de Israel, el Dios del pueblo hebreo. Y estaban ese tipo de cosas tan desagradables. Y a veces decimos, bueno, es que es una idolatría que es muy fácil de discernir, pero muchas veces en algunas iglesias, en la de nosotros no, por supuesto, y esperemos que nunca llegue a pasar eso, a veces la congregación cae en idolatría. Y es que cuando mandan a llamar el predicador, ¿verdad?, del momento, o traen cantantes cristianos, o a veces llegan unos que se hacen llamar apóstoles, que no me voy a desviar por ese tema, pero que sería buen tema más adelante, ¿verdad? No hay apóstoles en estos tiempos ya. Y los ven y hasta los saludan y los abrazan como si fueran personas perfectas, ¿verdad? Y algunos creyentes, algunos, bueno, no son creyentes más bien, personas que se dicen cristianos, caen en idolatría con ese tipo de personas. ¿Y por qué? Pues porque han sido mal enseñados, ¿verdad? Pero también, no nomás porque han sido mal enseñados, sino también porque no se dejan enseñar. Y del versículo 4 al versículo 20, en este mismo capítulo 23, nos habla acerca de todo lo que el rey Josías estuvo derribando y quemando, todo lo que representaba idolatría. Él simplemente miraba algo porque vemos que él personalmente iba con ese grupo, ¿verdad? Ese grupo de personas que había formado, el sumo sacerdote y los sacerdotes de segundo orden, los guardias de la puerta y su guardia personal seguramente, y él preguntaba, ¿qué representa eso que está allí? ¿No? Pues representa adoración al rey, al sol. Entonces decía el rey Josías, derríbenlo. O preguntaba, ¿qué representa eso que está allí? No, pues es la tumba de los sacerdotes que adoraban o rendían culto a Baal. Sáquenme los huesos y quémenlos, decía. Y dispérsenlos sobre los lugares de adoración de Baal y derrúmbenlos. El rey Josías, ahora sí que centímetro a centímetro, iba revisando todo el territorio y las ciudades de Judá, y él iba preguntando qué significa eso que está ahí. Si significaba algo de idolatría, algo de adoración, que no era Jehová, que no era Dios, decía, derríbenlo, quémenlo. Ahora, recordemos que el pueblo de Judá era un pueblo idólatra, porque por lo que leímos, hacían cosas horrendas, ¿verdad? Era un pueblo tan idólatra que seguramente el rey Josías miraba en el rostro de ellos desaprobación. A lo mejor por ser el rey y porque iba con sus guardias, posiblemente no le decía nada, pero con la mirada o con el rostro, yo estoy seguro que le expresaban reprobación, odio. ¿Por qué? Porque les estaba quitando el rey Josías todos sus lugares de adoración. Pero ¿qué fue lo que estaba moviendo el rey Josías? Era el Espíritu de Dios que le habló por medio del libro de la ley, y eso es lo que el rey Josías estaba empujándolo a hacer, todo lo que él estaba haciendo. Pero él se topa con algo que seguramente cuando él supo qué significaba eso, se sintió respaldado de todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestro pasaje clave. Y he titulado esta parte del tema, del mensaje, Josías descubre cuál ha sido el propósito de Dios para su vida. Vamos a leerlo nuevamente del versículo 16. Y esta es la idea central del tema. Dice, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos del sepulcro y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado todo esto. Versículo 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Otra vez, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar. Indudablemente los moradores de la ciudad de Betel
tenían conocimiento acerca de todo lo que el rey Josías estaba haciendo. Ellos conocían perfectamente la profecía acerca de que vendría un rey y destruiría toda la idolatría y quemaría sobre el altar de Betel todo lo que representaba idolatría, ¿verdad? Todo lo que era abominación ante los ojos de Jehová. Ahora, esta profecía, ¿cuál era, verdad? Tendríamos que irnos a el primer libro de los Reyes. Y la vez pasada se los leí. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 13. Porque el rey Josías se está topando en este momento, y esto que es con lo que él se está topando le da convicción de lo que está haciendo, y está diciendo Josías: voy bien, voy por el camino correcto, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy siguiendo el propósito de Dios en mi vida. Y antes de leer el capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿sí? Para entender qué es lo que pasa en este capítulo 13, nos estamos regresando 300 años atrás, porque esto pasó aproximadamente 300 años atrás, cuando el rey Jeroboam era el rey de Israel. El reino se acababa de dividir. El antecesor fue el rey Salomón, pero el rey Salomón era rey cuando el reino estaba unido, ¿verdad? Que después se dividió el reino. Roboam fue el rey, el rey de Judá, perdón, y Jeroboam fue el rey de Israel. Israel se fue con Jeroboam, porque Roboam pues había dicho que iba a ser más duro, ¿verdad?, que su antecesor. Y si nos vamos al versículo 12, vamos a leer lo que causó, lo que después le voy a leer en el capítulo 13. Dice que, versículo 28 del capítulo 12, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros, el rey Jeroboam. Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Eso y otras cosas más hizo Jeroboam. A Dios le desagradó todo esto. Y si se fijan, él les vuelve a poner 2 becerros. Él hizo 2 becerros de oro y le dice: estos son los que se sacaron de Egipto. No sé si les recuerda cuando Aarón hizo lo mismo y le puso al pueblo un becerro de oro y le dijo: este es el Dios que te sacó de Egipto. Bueno, Jeroboam estaba viviendo de esa manera, pecando en idolatría. Y ahora sí, en el versículo 13, capítulo 13, perdón, versículo 1 y 2, viene un varón de Dios. Es un profeta de Judá que es enviado por Dios para amonestar a Jeroboam. Dice el versículo 1: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, el profeta, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Nacerá un hijo llamado Josías. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje, hermanos? Bueno, pues cuando Josías se entera de esto, el rey Josías, y le leen la profecía y le dicen: ¿eras tú, Josías, el que mencionó el profeta? Josías tiene la convicción o la confirmación, si así lo quieren decir,
que estaba cumpliendo lo que aquel hombre de Dios profetizó por palabra de Jehová. Josías estaba cumpliendo el propósito de Dios y Josías estaba glorificando a Dios, siguiendo ese propósito, haciendo la voluntad de Dios. Dios tenía en mente a Josías, hermanos. 300 años atrás, Dios ya tenía en mente a Josías que tenía que hacer todo esto, que tenía que erradicar toda esa basura de idolatría en el pueblo de Judá. ¿Fue un accidente Josías? ¿Fue rey por el destino? ¿Por méritos de que era hijo del rey que había muerto? Sabemos que no. Y tu vida y mi vida tampoco son un accidente. Y es el tema central de este pasaje. Que lo que da sentido en nuestra vida es tener propósito. Pero el propósito que es en Cristo Jesús. El propósito de esta vida es en Cristo Jesús. Y para los que no han nacido de nuevo, si alguien está escuchando que no ha decidido entregarse a Cristo, o si por alguna razón algún creyente, porque puede suceder que por los afanes de este mundo, por los afanes del día a día, a veces perdemos ese propósito, ¿verdad? O se nos olvida que tenemos un propósito. Responde estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que ha sentido tu vida? ¿Quién realmente define ese propósito en tu vida? ¿O cómo estás contemplando tú esta vida, verdad? ¿La estás contemplando pensando en que esto es todo lo que hay? ¿Que el propósito de esta vida es hacer una carrera profesional, tener una familia, poner un negocio y alcanzar el éxito en el negocio? ¿O estás pensando en que no sé, hay tantas cosas, metas en tu vida, metas cortas o a mediano plazo, a largo plazo? ¿O tu perspectiva de la vida es con respecto a la eternidad, verdad? Bueno, pues el problema de la humanidad es que no reconoce que es un ser creado y que necesita preguntarle al fabricante, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito para el cual fue creada esta persona? La humanidad, como no reconoce a Dios como el creador de todas las cosas y el que les dio la vida, pues no saben cómo acercarse, vaya, no, ni se acercan a preguntarle, ¿verdad? Porque no creen en Él. Sino que todo lo contrario, la humanidad ve como meta o propósito llegar a ser como las celebridades famosas, y me refiero a las celebridades del momento, ¿verdad? Como deportistas, artistas, y podríamos mencionar algunos famosos, pero los famosos, hermanos, también, aunque alcanzan a lo mejor el top en popularidad o alcanzan grandes cantidades de dinero, su nivel, su estatus económico y todo eso es muy alto, llegan un momento en que se deprimen porque tienen un vacío en sus vidas. ¿Por qué? Porque están errados, no están siguiendo el propósito para el cual fueron creados. Y algunos de ellos cometen suicidio, ¿verdad? Lo hemos sabido porque caen en depresión, porque tienen un vacío en su vida, porque no siguen el propósito por el que fueron creados. Y algunos de ellos fueron, por ejemplo, Robin Williams, el actor comediante famoso, Kurt Cobain, Chris Cornell, etc. Podemos mencionar a varios, pero no viene al caso mencionarlos ellos. Si no se arrepintieron, que no creo que lo hayan hecho porque se suicidaron, pues están en una eternidad, pero en perdición. Están en una muerte eterna. Otros desean alcanzar la máxima preparación intelectual y sobresalir, y para ellos ese es el propósito en su vida, ¿verdad? Estudiar una maestría, un doctorado, y seguir preparándose y seguir creciendo. Y no está mal, tener propósitos secundarios no está mal. No digo que seguir estudiando esté mal, de ninguna manera.
Pero cuando pierdes el verdadero propósito de tu vida, pierdes el enfoque, siendo creyente, por supuesto, pudieras desviarte en un momento dado. Y los jóvenes, para ellos el propósito es darle rienda suelta, ¿verdad?, a los placeres de este mundo. Los jóvenes normalmente lo que quieren y piensan únicamente en conocer todo aquello que los divierta, todo aquello que les ayude y les agrade el momento. Pero hubo un hombre que menciona la Biblia que vivió todo esto. Alcanzó todo esto, alcanzó un intelecto como nadie lo ha alcanzado. Conoció lo mejor del mundo en su época. Llegó a ser inclusive admirado por muchos. Inclusive una reina viajó de muy lejos para conocerle y quedó admirada de todo lo que él era, de todo lo que él había construido, de todo lo que él había diseñado, de las palabras de este hombre sabio. Inclusive para aquellos no creyentes que pueden decir, bueno, pues es que en esta vida yo quiero darle placer a mi vida, no me voy a casar y voy a conocer muchas mujeres, o las mujeres que dicen, voy a darle rienda suelta pues al pecado. Pues este hombre también inclusive tuvo 700 esposas y 300 concubinas. El nombre de esta persona, pues ya todos lo sabemos, fue el rey Salomón. El rey Salomón vivió todo eso, intelecto como nadie. Tuvo acceso a lo mejor del mundo en su época. Pudo darse el lujo inclusive de tener muchos lugares construidos en oro. Tenía mucha gente a su servicio. Solamente bastaba que él pidiera las cosas y se las traían, o sea. Y a la conclusión que él llegó, lo escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A esa conclusión llegó él. Entonces no está mal tener propósitos secundarios, pero el problema es, como les comenté, cuando perdemos el enfoque del principal propósito o el verdadero propósito para el cual fuimos creados. Puedes llegar a tener y alcanzar el éxito y ser reconocido por todo el mundo, ¿verdad? Pero si no estás siguiendo el verdadero propósito en tu vida, tu alma se va a perder. Como lo dijo o como lo escribió Mateo en capítulo 16, versículo 26. En la versión de la Biblia de las Américas dice, bueno, lo vamos a leer del versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Son palabras de Jesús. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre, dice este texto, que el hombre gane el mundo entero? Y al referirse al mundo entero se refiere a todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar popularidad, ganar todas las riquezas del mundo, si va a perder su alma? ¿De qué le sirve? Y viene a mi mente el ejemplo de un jugador de básquetbol muy famoso que yo admiré mucho cuando miraba la NBA. Y yo creo que el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Y perteneció a una época donde pues revolucionaron el básquetbol. Y sí, ganó muchos campeonatos, Michael Jordan, y muchos récords. Y ahorita en la actualidad este hombre es millonario. Inclusive hay una serie en Netflix que habla acerca de él y al final dice, es que yo les exigía mucho al equipo porque mi intención era llevarlos al nivel competitivo necesario para poder ganar el campeonato. Algunos de ellos lo odiaban por lo exigente que era, pero pues ese fue el propósito de él, ¿verdad? Y sí, como dice el texto que acabamos de leer, él ganó el mundo, ¿verdad? Ganó la admiración de todos. Y no solamente eso, sino que ganó mucho dinero. Yo creo que fácil puede él heredar ese dinero a varias generaciones. Pero si él no se arrepiente de su vida de pecado y no se encarrila al propósito verdadero de su vida, que es en Cristo Jesús, este hombre
se va a perder en una eternidad. También podemos comparar esta persona que les acabo de decir con el rico insensato, ¿verdad? El rico insensato que amontonó bienes. Y este pasaje, este texto viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve a la persona tener como propósito hacerse rico aquí, ¿verdad? Muchos dicen, los que no conocen de Cristo, los que no son creyentes, dicen, es que esta vida hay que vivirla porque esta vida es corta, dicen. Y la verdad es para dar tristeza escuchar esas palabras. ¿Y por qué? Porque esa persona va encaminada a una condenación eterna. O los que se burlan de ti porque no vas a las fiestas con ellos a embriagarte, o porque te dicen qué anticuado eres. Bueno, pues es que tú, hermano, recuerda que tienes un propósito en Cristo. Y tu propósito es para la eternidad, no es para esta vida. Entonces, ¿quién define nuestro propósito y cuál es, verdad? Entonces, aquí hay dos preguntas que quiero responder. Número 1, ¿quién define nuestro propósito? Pablo se lo escribió a Timoteo y se me hizo muy interesante esto. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le dice lo siguiente, capítulo 1 del versículo 8 al 9, en la versión La Biblia de las Américas, dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, le dice Pablo a Timoteo, ni de mí, prisionero suyo, dice Pablo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Otra vez, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Yo creo que esto responde a las preguntas, ¿verdad? Dios da el verdadero significado y propósito a nuestra vida. Hermano, tu vida, nuestra vida, tiene el propósito que Dios definió. El propósito y significado de mi vida lo definió Dios conforme a lo que Él me dice en su palabra. Nuestro Dios tiene un plan para nuestra vida conforme al propósito de Él, y Él nos salvó, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Me perdí. Quien nos ha salvado, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Dios nos salvó conforme a su propósito. Y nuestra vida tiene propósito, tiene sentido, y glorifícate por eso, gózate por esto, porque tu vida tiene propósito y tiene sentido cuando has venido a los pies de Cristo. O sea, tu vida, hermano, está encaminada cuando estás siguiendo la voluntad de Dios y estás disponiendo tu vida para Dios por medio de Cristo, estás enfocado a un propósito, hermano, en Dios. Y Pablo dice acerca de las aflicciones por el Evangelio. Dice, si no participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio.
Está claro que el propósito de nuestra vida no es para que seamos felices. Y mucho ojo con lo que estoy diciendo. Tenemos gozo en Cristo porque somos nuevas criaturas y nos ha perdonado nuestros pecados. Y ya no está ese pecado, ya no está en nosotros ese pecado. Hemos sido lavados por medio de Cristo, ¿verdad? Por gracia. Y eso es de gozo, hermanos. Y hay un gozo en nuestras vidas que no podemos decir, estoy feliz, estamos gozosos. Estamos en aflicciones, pero hay un gozo en nuestra vida. Pero en esta vida, cuando estamos siguiendo el propósito de Dios, no es para que seamos felices. Dice Pablo que nos ha salvado, dice, si no participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, le dice Pablo a Timoteo, según la voluntad de Dios, sino para el propósito de Dios. Nuestra felicidad no está aquí, sino está con el Padre en una eternidad. Aquí vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por problemas, son necesarios. Número uno, porque nos van a identificar con Cristo y eso de por sí ya nos va a ocasionar problemas, porque el mundo no quiere nada que tenga que ver con Dios. Número dos, pasaremos por aflicciones porque son necesarias para que el Espíritu Santo haga ese cambio en nuestra vida y empiece así como cuando está el escultor quitándole el sobrante, ¿verdad? La escultura, y con un cincel y un marro le está pegando la piedra, ¿verdad? Fuerte. Obviamente la piedra no se queja, pero si hablara se quejaría, pero al final es una escultura y es una escultura que el escultor ama, ¿verdad? Por eso las aflicciones son necesarias porque Dios, vamos a decir, no literal, pero en cierta forma está con el marro y el cincel quitando todo eso que a Él no le agrada, porque quiere ver en nosotros a Cristo que sí le agrada, ¿verdad? Y hay ejemplos que quiero mencionar, y Pablo es uno de ellos, ¿verdad? Como lo acabo de leer, Pablo sufrió persecuciones por el Evangelio, porque siguió el propósito para el cual Dios lo formó. Y viene a mi mente cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados, y Dios envía a Pablo, ¿verdad? Y cuando Dios envía a Pablo para que muestre el Evangelio a los no creyentes y alcancen salvación algunos no creyentes, en su omnisciencia Dios sabía que Pablo iba a sufrir agresión física. Dios tenía conocimiento perfectamente que lo iban a encarcelar y lo iban a azotar y lo iban a meter al fondo del calabozo más oscuro, que Dios sabía que le iban a tratar mal a su Pablo, ¿verdad? Y le dolía, seguramente le dolió a Dios, claro que sí, pero lo hizo por el amor a los perdidos y porque el propósito de él era ese, ¿verdad? Enviar a su siervo Pablo para que lleve el Evangelio, aun y cuando su siervo Pablo iba a sufrir, pero porque el propósito es llevar el Evangelio. Eso es lo que Dios quería, que Pablo glorificara el nombre de Dios llevando el Evangelio a otros, ¿verdad? Aun y cuando iba a sufrir. A eso se refería Pablo con sufrir aflicciones por el Evangelio. Otro ejemplo, y este viene del Antiguo Testamento, cuando José el soñador, si lo recordamos, hijo de Jacob, José comprendió que las aflicciones en su vida eran en base al propósito de Dios. Y si quisiera leerlo, es en el libro de Génesis, capítulo 45, del versículo 1 al 5. Lo voy a leer rápido. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Recuerden, por si alguien está escuchando que no recuerda quién es José, fue hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Sus hermanos lo vendieron a un mercader de esclavos y este lo vendió con un oficial de alto rango en Egipto, ¿verdad? Y ahí se quedó en Egipto José y sufrió aflicción tras aflicción. Ya conocemos la historia. Él fue vendido por sus hermanos. Entonces dice José y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, porque sus hermanos no lo reconocían, tenían años que no lo miraban, se me fue ahorita el dato de cuántos años, pero entonces se dio a llorar a gritos
Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Se acuerdan que me vendieron? Casi les dice José. Y si se acordaron ellos en el momento, seguramente deben de haber dicho: se va a vengar de nosotros, ¿verdad? Pero el versículo 5: ahora pues, y esto es lo interesante de José, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José estaba comprendiendo perfectamente cuando ve a sus hermanos, porque había una sequía de años, y Jacob envía a sus hijos para que vayan a Egipto y compren no solamente víveres, sino que compren semilla para abastecerse, ¿verdad? Y se encuentran con que José es una autoridad, estaba abajo de Faraón, en pocas palabras. La máxima autoridad era Faraón, y abajo de Faraón estaba José. Llegan, y el hermano que habían vendido a un mercader de esclavos, resulta que ahora es el brazo derecho, mejor dicho, de Faraón. ¿Qué aprendió José? Al seguir su propósito, aprendió también a perdonar. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José comprendió que todas las aflicciones en su vida eran conforme al propósito que Dios tenía trazado al final, ¿verdad? Y ese era el propósito: preservar la vida de los hijos de José, que vendrían a ser después el pueblo de Israel. Entró una familia y salió una nación, ¿verdad? Podrás decir, hermano, bueno, pues es que estás dando ejemplos de un apóstol y estás dando ejemplos de alguien tan importante como José, que fue como un gobernador. Pero hay ejemplos en la Biblia acerca de creyentes como tú y como yo que tuvieron que sufrir a causa del Evangelio. Y hay un pasaje en Hebreos, capítulo 10, versículo 34, que nos habla acerca de creyentes como tú y como yo que también tuvieron que sufrir siguiendo el propósito de Dios. Vamos a leer del versículo 33, capítulo 10. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta gente que había sufrido despojos lo sufrió con gozo por el Evangelio, porque la mente de ellos estaba enfocada en el propósito de Dios, como dice, ¿verdad? Ellos estaban con su mente enfocada en una herencia en los cielos, pero tenían que pasar ellos por aflicción como lo que están pasando. Entonces, debemos seguir ese propósito y debemos disponer nuestra vida para que esas aflicciones en nuestra vida, Dios, por medio de esas aflicciones, Dios nos vaya moldando a Cristo, ¿verdad? Debemos seguir su camino porque debemos de ser cada día menos nosotros y ser más como Cristo. Pablo también lo escribió en su carta a los Efesios, esta parte, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 10, en la Biblia de las Américas: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es porque Él ya nos tenía en su mente, hermanos, para seguir ese propósito. Si somos hechura suya, somos a la forma de Cristo. Y Él quiere que hagamos todo esto conforme al propósito el cual Él nos creó. Entonces, nuestro Dios es quien define ese propósito y los planes para nuestra vida.
El profeta Jeremías también escribió acerca de esto en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Lo tengo en la versión de la Biblia de las Américas y dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, nos dice el Señor. Nosotros no vamos a decir al Señor: no, Señor, yo quiero para mi vida esto, y lo declaro y lo decreto. Es algo antibíblico eso. Claramente aquí lo dijo el profeta Jeremías, lo dijo Dios por medio del profeta Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Porque yo sé los planes. Hemos sido creados, como lo dice aquí, creados. Él nos creó y nos formó y Él nos hizo, ¿verdad? Y no podemos nosotros intervenir en esa parte donde decirle a Él que cambie algo en mi vida. No, yo no quiero esto, yo quiero aquello. No, Señor, mi vida, yo me voy a dedicar a esto. Bueno, hay que tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Todo lo que hagas en tu vida, ponlo en la mano de Dios y pídele que Él te guíe. De otra manera, cuando tú le exiges a Dios, porque yo he escuchado alguna vez hermanos que en oración inclusive le exigen a Dios. Por ejemplo, cuando falleció este famoso, digo famoso porque sea muy famoso, que este famoso cantante cristiano, que se me olvidó el nombre, Julio Melgar creo que era. Habían quienes oraban y decían: no aceptamos un no como respuesta a Dios, y declaraban sanidad. Entonces, ¿dónde queda esta parte donde dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, ¿verdad? Entonces ellos le están diciendo a Dios, esos que oraban así: es que tú estás equivocado, Señor. No, eso que tú estás diciendo no es. No. Esas personas están blasfemando, están pecando, porque están dándole órdenes a Dios. Entonces, el propósito principal para el cual Dios nos creó, ¿cuál es? El profeta Isaías lo escribió en el capítulo 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El propósito es ese, ¿verdad? Glorificar a Dios. Dios me creó y formó para su gloria. Por lo tanto, mi propósito principal en esta vida es glorificar a Dios y tener una relación con Él por medio de su Hijo, que es en Cristo Jesús. Dios, por medio de su palabra, me dice lo que le agrada y lo que no le agrada, con la única intención, pues, de que yo pueda relacionarme con Él, porque Él está interesado en que me relacione con Él. Él está interesado en que tú, hermano, te relaciones con Él. Por eso, por medio de las Escrituras, nos dice lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, ¿verdad? Entonces Dios nos formó y Él es quien debe definir ese propósito y significado de nuestra vida. Nadie más. Y cuando nuestra vida está orientada al Dios de las Escrituras, nuestra vida está orientada hacia el principal propósito. Conclusión, ya para terminar. Dijimos que el propósito es que Dios me creó para su gloria, y vimos que lo menciona en Isaías y hay otras citas que hablan acerca de esto. Dios me creó para su gloria, para mostrar a todos quién es Él. Cuando lleve el Evangelio, cuando les hables a otros de Cristo, tú estás siguiendo ese propósito porque estás mostrando a otros quién es Él, lo bueno que es Él, lo misericordioso que es Él, que Él está dispuesto a perdonar. Y lo primero que tienes que decir a un no creyente es que Dios está airado contigo porque estás en una vida de pecado. No le digas que Dios te ama y quiere perdonarte. Pues sí te quiere perdonar, pero sí te ama, pero primero debes arrepentirte, ¿verdad? Más bien, una vez que te arrepientes de tus pecados es cuando Dios entonces sí empieza a mostrar su amor para tu vida.
Y si no estás siguiendo este propósito, hermanos, porque aunque esto es para los no creyentes, hay creyentes que, como mencioné hace rato, viven el afán del día a día y a veces pierden ese enfoque. Entonces, si no estás siguiendo ese propósito, haz una pausa en tu vida y reconoce que eres pecador, reconoce que estás malgastando tu vida y cree en el Señor Jesús como tu perdonador y tu salvador. Hay mucha gente que se estuvo quejando de esta pandemia. Muchas empresas hicieron paro laboral y mucha gente estuvo en su casa encerrado, otros sin trabajo. Ciertamente estar sin trabajo es algo muy duro, pero al menos no hemos sabido que alguien haya muerto de hambre, ¿verdad? Por no tener trabajo. Pero entre tantos propósitos, ¿por qué el Señor, qué quiso hacer o qué está haciendo Dios con todo esto? ¿Por qué Él lo permitió? Pues Él solamente lo sabe, pero podemos decir que nos dio tiempo para que podamos reflexionar y para parar en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria y analizarnos, ¿verdad? Y ver si estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito el cual Dios me creó. Tiempo hubo, ¿verdad?, para hacerlo. Y cuando estemos ante su presencia, nos va a decir: hey, te mandé tiempo para que pensaras en tu situación. Pero cuando estás enfocado en ese propósito, ahora sí tu vida empezará a tomar el rumbo verdadero y el verdadero significado para el Dios que te creó. El hombre que no vive para la gloria de Dios y para tener comunión con Dios por medio de su Hijo, no sirve para lo que fue creado. Así, tristemente, la persona que no está viviendo para Cristo, en Cristo Jesús, no sirve para lo que fue creado. Y ya por último, hermanos, quiero leer esta última parte del capítulo 23, ya para terminar. Capítulo 23, versículo 18 al 20. Bueno, desde el 17, cuando después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: ese es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria y de toda la casa y de todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira. Las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. ¿Qué dijo en el versículo 18? Dejadlo, no lo derriben. Josías no destruyó el monumento donde estaban los huesos del hombre de Dios que había sido sepultado ya hace 300 años atrás, porque pues realmente no simbolizaba idolatría, ¿verdad? Pero también no lo destruye porque seguramente él quiso que se quedara ahí como para recordarle a él mismo cuál era el propósito de Dios para su vida, ¿verdad? Nosotros no tenemos un monumento que veamos y nos recuerde cuál es nuestro propósito, pero tenemos las Escrituras, hermanos. Y tenemos las Escrituras y Dios no está en silencio. Dios nos habla por medio de ellas. Usa siervos como tú o como yo. Dispón tu vida solamente para que Él hable a tu vida y Él te encarrile en el verdadero propósito para el cual fuiste creado.